Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado y un poco nervioso porque hoy vamos a hablar de algo bueno, de algo bastante inesperado. Ustedes saben que últimamente han estado pasando cosas, y hoy vamos a abrirnos un poco más de lo normal para compartir con ustedes algunos secretos íntimos de nuestra relación. Sí, han oído bien, nuestra relación, la de Mert y Afra. Prepárense porque esto va a ser intenso. Pero antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les agradecería muchísimo si se suscriben a nuestro canal. Es gratis, nos ayuda un montón y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos compartiendo nuestras experiencias y aventuras. Mert y Afra, ¿quién lo hubiera dicho, verdad? Creemos que este título, Mert y Afra revelan secretos íntimos de su relación inesperada, les ha picado la curiosidad, y con razón. Porque nosotros mismos a veces nos miramos y pensamos cómo hemos llegado hasta aquí. Nuestra historia no es la típica historia de amor de película, y esa es precisamente una de las cosas que la hace tan especial. Desde el principio todo fue un torbellino. Recuerdo perfectamente la primera vez que cruzamos miradas de una forma diferente. Fue en aquella fiesta de amigos en común, ¿te acuerdas, Afra? Yo estaba un poco apartado, observando todo, y de repente ahí estabas tú. Brillante, carismática, con esa sonrisa que te desarma. Y yo, Mert, yo estaba tan concentrada en lo mío, en disfrutar del momento que ni te vi venir. Pero sí, recuerdo ese instante en que nuestras miradas se encontraron, y fue como si el tiempo se detuviera por un segundo. Un segundo que, retrospectivamente, lo cambió todo. Al principio, éramos como dos polos opuestos. Tú tan extrovertido, tan lleno de energía. Y yo más reservada, más observadora. La gente nos decía, ustedes dos juntos, imposible. Y honestamente al principio, nosotros mismos lo creíamos. Había esa atracción inicial, esa chispa, pero también teníamos nuestras dudas, nuestras reservas. ¿Funcionaría algo tan diferente? Sí, Mert, definitivamente lo decían. Y en parte creo que tenían razón. Nuestros mundos eran muy distintos. Yo vengo de una familia más tradicional, con valores muy arraigados. Tú, Mert, con tu espíritu libre, siempre buscando la aventura, la espontaneidad. Al principio esas diferencias parecían enormes obstáculos. Recuerdo una de las primeras citas, el primer intento de cita. Fue algo tan espontáneo por tu parte, tan poco planeado, que yo me sentí un poco abrumada, ¿sabes? Yo soy más de planificar, de tener todo un poco bajo control. Y tú apareciste con un plan de última hora para ir a un concierto improvisado en un lugar que ni conocía. Y ahí está el primer secreto íntimo, ¿verdad? La espontaneidad versus la planificación. Para mí esa cita fue un caos controlado. Para ti fue una aventura maravillosa, aunque admito que al principio me desconcertó un poco tu reacción. Pero poco a poco empezamos a entender que esas diferencias, en lugar de separarnos, nos complementaban. Tú me sacaste de mi zona de confort, me enseñaste a disfrutar de lo inesperado, a no tenerle miedo al caos. Y yo creo que te di un poco de anclaje. Una pizca de estabilidad, de ese espacio para reflexionar antes de lanzarse de cabeza. Otro secreto, y este es importante, es cómo manejamos nuestras discusiones. Porque seamos sinceros, ninguna relación está exenta de conflictos. Y las nuestras no son la excepción. Pero lo que ha marcado la diferencia es cómo abordamos esas diferencias. No somos de los que gritan o se guardan las cosas. Al menos hemos aprendido a no hacerlo. Al principio, cuando teníamos un desacuerdo, mi instinto era aislarme, procesar todo en mi cabeza, esperar a que se me pasara el enfado. Y tú, Mert, eras más de querer hablarlo todo, de resolverlo en el momento, de buscar la confrontación constructiva. Y ahí estábamos, dos enfoques completamente distintos para el mismo problema. Recuerdo una discusión especialmente fuerte al principio, que casi nos puso al borde. Yo me cerré en banda, me fui a mi cuarto y tú, con toda tu energía, intentabas que saliera. Yo me sentía acorralada, tú te sentías frustrado. Fue un momento muy difícil. Pero en lugar de dejar que ese momento nos definiera, decidimos que teníamos que encontrar un punto medio. Y ese fue otro secreto íntimo, el compromiso. Hemos aprendido a ceder, a escuchar realmente al otro, a ponernos en su lugar.
Ahora, cuando tenemos un desacuerdo, no se trata de quién tiene razón, sino de cómo podemos resolver esto juntos. Si yo necesito mi espacio para pensar, tú me das ese espacio sin presionar. Y cuando tú necesitas hablar y desahogarte, yo me siento contigo, te escucho, aunque a veces no esté de acuerdo contigo. Y esa comprensión mutua, ese respeto por las necesidades del otro, ha sido fundamental. Además de nuestras diferencias de personalidad y estilos de comunicación, otro secret o que quisiéramos compartir es cómo hemos navegado por las expectativas externas. Cuando nuestra relación se hizo más pública, las opiniones empezaron a llover. Comentarios sobre si éramos compatibles, si duraríamos, si éramos la pareja ideal. Y al principio eso nos afectaba. Nos hacía dudar, nos hacía sentir la presión de cumplir con una imagen preestablecida. Sí, era agotador. Sentir que tenías que justificar tu amor, tu conexión, ante todo el mundo. Recuerdo una vez que leímos un comentario en redes sociales que era particularmente hiriente, y nos quedamos un buen rato en silencio, sintiendo ese peso encima. Pero entonces nos miramos y dijimos, ¿a quién le estamos tratando de demostrar algo? Nadie más que nosotros dos sabe lo que hay entre Mert y Afra. Nadie más que nosotros dos vive esto día a día. Y ahí está el tercer gran secreto, y quizás el más importante, nuestra fortaleza interior como pareja. Hemos aprendido a blindarnos ante las opiniones externas. Ya no nos dejamos afectar por lo que digan. Nos enfocamos en nosotros, en nuestra conexión, en lo que nos hace felices a ambos. Hemos construido nuestro propio universo con nuestras propias reglas, nuestras propias prioridades. Y eso nos ha liberado enormemente. Otro aspecto íntimo de nuestra relación que quizás sorprenda a muchos es cómo, a pesar de ser tan diferentes, encontramos tantos puntos en común a nivel de valores y de lo que buscamos en la vida. Al principio nos enfocábamos mucho en las diferencias, en lo que nos separaba. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que compartimos una profunda pasión por la justicia, por la importancia de la familia, por el deseo de crecer y mejorar constantemente. Yo, por ejemplo, siempre he sido una persona muy orientada a la familia. Y tú, Mert, aunque tu estilo de vida sea más libre, tienes un corazón enorme para tu gente. Recuerdo cuando tu abuela se enfermó, y vi la devoción y el amor que le tenías. Fue uno de esos momentos en que me di cuenta de que, detrás de tu exterior despreocupado, hay una profundidad emocional increíble. Y tú, Afra, tu empatía, tu capacidad para ponerte en el lugar de los demás, es algo que admiro profundamente. Siempre estás ahí para escuchar, para ofrecer una palabra de aliento, para hacer sentir bien a la gente. Y eso, para mí, es un pilar fundamental en cualquier relación. Por último, y quizás el secreto más íntimo de todos, es el amor. Un amor que ha crecido de forma inesperada, profunda y a veces, un poco caótica. No es un amor perfecto, no es un amor de cuento de hadas, pero es nuestro amor. Es un amor construido sobre la base de la admiración, el respeto, la comprensión y una dosis muy sana de diversión. Hemos aprendido a reírnos de nuestras propias diferencias, a celebrar nuestras peculiaridades. Cuando Mer se pone a cantar desafinado por la casa, en lugar de quejarme, me uno a él, o simplemente me río de su entusiasmo. Y cuando yo me pierdo en mis pensamientos, él sabe cómo sacarme de ahí con un abrazo o una broma. La verdad es que al principio, nadie pensaba que Mert y Afra iban a llegar tan lejos. Pero aquí estamos, más fuertes que nunca, compartiendo estos secretos con ustedes. Esperamos que esta conversación íntima les haya dado una visión más profunda de nuestra relación, de los desafíos que hemos superado y de las cosas que nos han unido. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo, y la verdad es que ha sido una experiencia muy liberadora y honesta para nosotros. Hemos compartido algunos de los secretos más íntimos de nuestra relación inesperada, desde cómo nuestras diferencias nos complementan hasta cómo manejamos los conflictos y las opiniones externas. Lo más importante que hemos aprendido es que el amor, cuando es genuino, encuentra su propio camino y se fortalece con cada desafío. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este viaje de descubrimiento personal. Esperamos de verdad que les haya gustado este vistazo a nuestra intimidad y que les haya servido de inspiración de alguna manera. Nos encantaría saber qué les ha parecido. ¿Les sorprendieron algunas de nuestras revelaciones? ¿Tienen ustedes alguna experiencia similar que quieran compartir? Por favor, déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber su opinión. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares si creen que les puede interesar. Y si aún no lo han hecho, les pedimos de corazón que se suscriban a nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos anima a seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.